o cómo ha favorecido la tecnología en el tiempo de la pandemia. Ese es literal el tema que quiero abordar. Entonces, tema puntual, tecnología en el tiempo de la pandemia. Mi pregunta de investigación sería cómo influye la tecnología en las relaciones interpersonales durante el tiempo de pandemia, específicamente COVID-19. Pues esa sería porque tendríamos que ubicar la pregunta más en un contexto social y actual. Entonces, por eso definía la pregunta de esa manera. Ahora tengo una encrucijada, porque hay tres maneras que son muy parecidas, pero pues ya usted entenderá que pueden dar muchas variables al estar demasiado abiertas a interpretaciones. Yo cogí unas pequeñas frases que pueden justificar mi hipótesis, pero para ser sincero, en este orden de ideas sí quería su asesoría para ya estructurar una hipótesis. La primera que yo escogí dice: la tecnología abre una puerta, aunque sea virtual, a través de la cual entran soluciones en un escenario de incertidumbre. Punto. Esa sería la primera, que lo sé es demasiado general, pero estaba pensando en hacerla más específica con preguntas y demás. Ahora, la segunda es: estamos conectados de forma constante e irreversible con la tecnología y esto ha marcado definitivamente la forma en la que nos comunicamos con los demás. Esa es la que me parece más apta. Obviamente todavía no es la hipótesis, pero es una frase que me puede servir para construir mi hipótesis. Y la tercera es: la pandemia ha obligado a las personas a cambiar las costumbres cotidianas, aunque en ese cambio la tecnología es un factor determinante. Sí. Pues sí, si me lo preguntas a mí me gusta más la tercera. La tercera. Sí, si me lo preguntas a mí me parece que esa hipótesis es más como más cercana a la pregunta de investigación. O sea, porque Bien. finalmente, sí, yo creo que, porque mira, que la pregunta es ¿cómo influye la tecnología y las relaciones sociales en el marco del COVID? Y Sí. esa tercera está precisamente hablando de ello. O sea, está diciendo básicamente que hay un impacto de la tecnología en las relaciones sociales y eso permitiría también ya empezar a definir qué instrumentos de medida, qué población. Bueno, esto lo vamos a trabajar hoy, pero creo que por ahí sería más fácil. Sí. Pero pues es tu investigación. Si tú quieres con la segunda, pues vale. No, profe, no, por el contrario, estoy solicitándole el favor de que me ofrezca su asesoría. Dale, sí. Sí, igual recuerda que siempre hay como una correspondencia entre la pregunta y la hipótesis. No tiene Claro. que ser así como la respuesta tal cual, pero creo que de las tres, la frase que pusiste, que me imagino que debe ser algún artículo o algo así, porque te va a dar un marco teórico, que, Claro. que es el tema, el tema, por ejemplo, de las investigaciones, es que cualquier concepto o categoría que nosotros tengamos de análisis debe estar justificada por cierta digamos, por cierta teorización del concepto. Entonces, cuando tú estás diciendo que, por ejemplo, estamos hablando de un impacto de la tecnología en las relaciones sociales, hay que mirar qué tipo de tecnología estamos hablando, qué entendemos, digamos, como por impacto, qué entendemos incluso por relaciones sociales. Y sobre Claro. eso, la idea no es complicarse tanto, pues por lo menos por este ejercicio. Si Pues, no, profe, dime, no, dale, dale. perdón, lo interrumpo, discúlpeme tan grosero yo. No. Lo hice en la medida en la que yo siempre trato de encontrar como artículos en fuentes fuertes que me puedan ayudar para justificar. Entonces, pues como que entre varios llegué a esa frase de conclusión. Entonces, pues me pareció agradable también, por eso subrayé esas tres frases y pues ya que su merced me indica esta, pues con esa me quedo. Muchas Bien, gracias. dale, listo. No, no, y está muy bien, está muy bien. Recordemos, si uno, por ejemplo, busca qué tan feliz o infeliz es la gente, entonces, bueno, pues, ¿cuál es la categoría que estás usando de feliz? O sea, la categoría no. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de feliz? Porque son, digamos, son palabras que están muy en el abstracto y tienes que aterrizarlo a una investigación, porque es que tú vas a medir eso. Y como eso no se puede medir tan fácil, tú tienes que construir, digamos, por ejemplo, unas variables, lo que estamos trabajando en instrumentos de medición, que fue lo que trabajamos la sesión anterior, que te permita definir eso.
Entonces, si para ti la felicidad es, por ejemplo, acceso a bienes y servicios, ¿sí? Entonces, decir que ser feliz es tener energía, tener agua, poder tener renta básica, poder tener, digamos, canasta familiar. Bueno, ¿qué autor dice que eso es ser feliz? Entonces, no, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, en su texto Desarrollo y Libertad, plantea que ser feliz y ser libre es igual a. Pues yo, bueno, ya está diciendo que este señor, que es Nobel de Economía de 1998, me define felicidad como esto, y esta categoría de felicidad que tú estás buscando es la que vas a responder a través del análisis, digamos, de ciertos elementos. Entonces, fíjense qué es eso, porque uno cree que hay como un universo, una universalidad en las palabras, y resulta que no es así. No es lo mismo el concepto, digamos, de tecnología que tú puedes tener incluso para, tú vas al campo y el concepto de tecnología en el campo no es el celular último modelo, eso no les interesa, porque pues el Internet es poco. Para ellos el concepto de tecnología son máquinas agrícolas que les faciliten el proceso, bombas de agua, ¿sí ves? Porque para allá la tecnología es mucho más aplicada, lo mismo. En una, no es lo mismo que a ti te digan qué es la evolución tecnológica en una industria manufacturera a un lugar de servicios, digamos, como telemarketing, porque obviamente las categorías varían. Entonces, también eso lo determina mucho. La hipótesis que genera, o sea, la pregunta, la hipótesis, pero ahorita cuando estamos desarrollando ya el contexto donde lo desarrolles, porque eso te da también otros elementos, y por eso es necesario que cada uno de ustedes pueda ir precisando todos esos elementos. Pero dale, Fabián, muchas gracias por ello. Entonces vamos a iniciar, si les parece, Profe, Dime, Mauricio, claro. qué pena, yo también quedé pendiente Ah, para la dale, perdón. pregunta. ¿Eran ustedes dos solamente? Bueno, creo que sí. Ah, listo, dale, listo. Bueno, frente el tema sería explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el municipio de Pereira. La hipótesis, la pregunta es, Pereira es una de las ciudades con más altos índices de explotación sexual infantil. Esa es la pregunta. ¿Sí, señor? Listo. ¿Y la hipótesis? Eh, Perdón, esa es la hipótesis, pero el tema sería explotación sexual Sí, de NNA, de niños, niños, niñas, niñas y adolescentes en el municipio de Pereira. Sí. Sí, señor. Y esa sería El tema, la hipótesis sí, sería, Pereira, la hipótesis sería, eh, Pereira es una de las ciudades con más altos índices de explotación sexual infantil. o sea, eso es lo que tú crees. O sea, bueno, la idea de la que tú partes. Sí, señor. ¿Está bien? Sí, señor. Y la pregunta sería esa. Sí, señor. Listo. Y pregunta, bueno, ya. Ahí el tema, por ejemplo, mm, ahí el tema de análisis tuyo sería, uno, sobre todo de eso hay, digamos, mucha información, ahí está bienestar familiar, hay indicadores también internacionales, porque creo que como no vas a tener una categoría de análisis tan cuantitativos, tú no te vas a ir a medir en, pues en la calle o lugares a contar, porque fíjate que hay varios elementos. Si tú quieres mirar el tema de la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes, si fuera una investigación de campo, que es la que muchos de ustedes van a desarrollar en algún momento, no acá, pues en otro momento, bueno, o acá también. Entonces tú tendrías que irte, por ejemplo, a los lugares donde se genera prostitución, parques, no sé, Parque La Libertad, Parque bueno, incluso primero definir qué tipo de prostitución, porque es que ahorita tenemos dos categorías. O sea, la prostitución como habitualmente nosotros la conocemos, que es vamos, la de la mujer en la calle, en el centro, usualmente como zonas rojas que llaman,
Y está la otra que tiene que ver con lo que es pues ya más de lo que se llama prepago, ¿no? Son las mujeres universitarias, estudiantes de colegio, o sea, porque también hay niñas, niños y adolescentes en eso, estudiantes de colegio, que, digamos, ejercen la prostitución, pero no en unas condiciones tan expuestas como lo hacen en la calle, pero que igual entra dentro de ese sistema. En ese sentido, tú, por ejemplo, tendrías que mirar cuál es la que quieres evaluar, porque evaluar las dos es más complejo. Pero si no fuera a hacer trabajo de campo, tendría que ir a hacer una pesquisa, ¿sí? Una búsqueda directamente a esas clases, hacer un sistema como de encuestas para preguntar ciertos factores, y eso tiene además varios elementos. Mirar qué niñas están ejerciendo o qué mujeres que actualmente ejercen iniciaron la prostitución cuando eran niñas, ¿sí? Causas, pues tú puedes incluso encontrar desde ello, puedes luego hacer un análisis de cuáles son las causas de ello, que además es digamos, como una de las karmas que no tiene nuestra ciudad ese tema de la prostitución. Creo que no está de más, nunca se agota una investigación al respecto. Pero como no creo que tú vayas a hacer eso, porque eso es un ejercicio, tú podrías hacerlo de pronto como de manera, como de muestreo, es decir, coger los datos que está, por ejemplo, en bienestar familiar, los datos que puede tener, por ejemplo, organizaciones internacionales, no sé quién pueda tener eso en este momento, pues no tengo el nombre de la entidad internacional, pero debe estar. No sé si la ONU, bueno, o la UNESCO, alguna una entidad de ellas, que tenga esos datos, porque también hay que compararlo. No solo con otras, o sea, por ejemplo, medir Colombia, qué tantos índices de prostitución infantil tienen con el mundo. Eso lo sacas con estadísticas, las estadísticas que ya están. Y ya en Colombia, mirar dentro de las ciudades en qué nivel está Pereira, según, por ejemplo, las fuentes que ya se han sacado. Es lo que tú necesitas hacer, es recabar información. Pero sí sería bueno, no como en términos de hacer la investigación completa, sino hacer un contraste con los datos que tienes, hacer una indagación en alguna entidad. Si no lo vas a hacer en la calle, puedes buscar algunos sitios, por ejemplo, de restitución de derechos que te pueden dar información. Está Manos Unidas, o sea, Bienestar Familiar tiene varias casas de restitución de derechos para menores de edad. Muchos de esos que están ahí están en situaciones de prostitución. De hecho, yo estuve haciendo un proyecto allá muy bello hace unos años. Y, por ejemplo, ahí te pueden pasar información que puede ser relevante para tú mirar, por ejemplo, qué tan ciertos son esos datos que te están pasando. Para darle, digamos, algo más de sentido práctico a la investigación, para que no te quedes solo en, en la parte de coger fuentes que ya están interesantes, porque entonces tú ahí lo que tendrías que hacer es más una investigación tipo ensayo, es coger muchas fuentes y sobre esas fuentes decir sí, efectivamente lo es, porque tantos datos que recogí de tantas entidades me dicen ello. Pero para darle como más fuerza a la investigación, podrías tú hacer un contraste de datos en fresco que llaman, que es que tú vas y miras qué tan cierto se corresponde esos datos con lo que te da, y tú podrías sobre eso, por ejemplo, afirmar lo que ya tienes o contradecirlo, bueno, o ampliarlo tal vez. Pero me parece que la investigación es muy válida. Hacer eso tampoco te va a demandar pues como mucho tiempo, no te preocupes. Incluso podrías de pronto buscar por internet un teléfono, por una cita si no puedes ir a algún espacio, o bueno, por correo electrónico preguntar, que eso también pues es un método válido para ello. Yo les había recomendado unas películas, ¿no? Ah, no. ¿No he hecho el ejercicio de recomendar cine con ustedes? No, profe. Ah, bueno, entonces les voy a recomendar dos películas para que por favor las tengan ahí. Les voy a enviar ahorita el grupo de esas películas, por favor recuérdenme. Una se llama Bowling for Columbine, de Michael Moore, que es un investigador norteamericano que tiene digamos, algunos análisis muy interesantes alrededor de varios fenómenos allá. Él no es muy querido en Norteamérica, pero él hace unas investigaciones que me parecen muy bien elaboradas y parte de unas hipótesis. Esa en especial, la de Volleyball for Columbine, tiene que ver con un análisis de por qué Estados Unidos es tan violento. O sea, analiza todo eso de lo que pasa en los colegios, que van los estudiantes y masacran gente, que es casi que como cotidiano en Estados Unidos, y él se pregunta el por qué y va, digamos, como que trazándose toda una metodología y llega a unas conclusiones que me parecen como muy acertadas. Le recomiendo eso porque eso, primero, es entretenido, o sea, está bien logrado, el documental es algo viejo, pero está bien logrado, y permite pues como reconocer eso. Y el otro que es un poco más, digamos, como hollywoodense, pero que también es muy bueno, se llama Spotlight,
no sé si la conocen, es una película sobre como un periódico, digamos, un equipo, un cuerpo investigativo de un periódico, no recuerdo si era un periódico, que hace un análisis de todo este tema de la pedofilia en las iglesias. Eso pasa en Estados Unidos. Y cómo van recabando información para darse cuenta de que no era un fenómeno particular, sino que era un fenómeno pues, que ocurría en muchos lados. Mírenlo desde la parte de cómo se generan pues como investigaciones. O sea, concéntrense en pensar en la metodología más allá de, como de los contenidos, aunque creo que ambos, pues digamos que el de Michael Moore sí es propiamente un documental, pero el de Spotlight ya es más tipo cine, creo que ganó también algunos premios cuando se presentó, eso es ya del 2000 en adelante, no recuerdo la fecha, pero sí creo que es 2009, si no estoy mal. Entonces les recomiendo eso para que se vayan haciendo también ideas y para no mandarles pues tanto texto, sino que creo que a través del cine se puede como proponer cosas. Ahí yo tengo los trailers también, se los paso sin problema. Entonces eso es un primer, digamos, como una primera tarea que les pongo y para la próxima sesión podemos comentar. También les cuento que recuerden para la próxima sesión tienen que tener ya para la próxima semana por lo menos, ya el tema de la reseña, el texto de Stanislao, entonces la reseña la ficha de lectura, para que por favor no nos retrasemos con ello. Y lo otro es que en los foros tratemos de participar, bueno, por lo menos, sobre todo los que casi no pueden participar en estos espacios de Meet. Porque la idea no es que lleguen a las semanas 7 y 8 y ahí lleven todo lo de los foros de todas las semanas, sino que los foros son para tratar de interactuar. Entonces, si yo no puedo interactuar por Meet por alguna situación, no tengo audio, hay cierta timidez, por lo menos la idea es que por los foros sí podamos, pues, como pueda yo leer o conocer qué es lo que están opinando ustedes sobre lo que se está trabajando como semana a semana. Entonces, pues, por favor, también les pido como ello. Bueno, ya para entrar en materia, muchas gracias a Fabián y a Mauricio por sus aportes. Mauricio, ¿tienes alguna duda de lo que estábamos hablando o te queda claro? No, pero ya está muy claro. Listo, listo. Igual me parece que, como te reitero, que puede ser también un tema de investigación muy interesante. Y lo que había planteado Fabián me parece muy pertinente también evaluar eso. Que usualmente uno lo asume desde su, digamos, como desde su instinto. O sea, uno cree que es así. Bueno, como desde el sentido común, tal vez es la palabra más cercana. Pero cuando uno va a contrastarlo con investigación, muchas veces se da cuenta que el sentido común está muy lejos de la realidad. Entonces hay que cambiar la hipótesis como el amigo taxista del que hablábamos ahorita. Eh, voy a presentar, voy a compartir también pantalla para las diapositivas de hoy. Son muy sencillas, son muy cortas, como les decía, pues, la idea es poder trabajar sobre todo en las, en la parte de lo que ustedes van a ir desarrollando en función de ir construyendo como unas investigaciones, unos aprendizajes alrededor de investigaciones como muy concretos. Y también lo que pensé para este espacio es, sobre todo, pues como más mapas y eso, y no tanto texto, bueno, o por lo menos el texto menos colapsado. Para la sesión de hoy tenemos variables, que era lo que nos debíamos de la parte de medidas, y tipos de investigación. También vamos a ver, ¿verdad? Les voy a contar de una vez lo que tienen que sacar hoy y por qué les estamos dando tiempo. Estoy dando casi una hora, bueno, una hora, no, por ahí unos media hora para ello. Que en lo de hoy tenemos que hacer. Uno, el tema de instrumentos de medición, o sea, ir pensando qué variables, qué tipos de mediciones voy a hacer. Hay que definir los objetivos, o sea, el objetivo general y los objetivos específicos, al menos un general y dos específicos, y definir también el tipo de investigación para ir enfocando ello. Con eso, para la próxima sesión, cuando nos veamos, ya creo que pueden empezar a recolectar muestras, recolectar datos, perdón, y con eso ya la quinta y la sexta vamos a ir midiendo cómo van generándose esos avances. Entonces, fíjense que para hoy el trabajo siempre está como larguito. Por eso no quiero como agotar demasiado estas explicaciones y como usualmente me dicen que el tema de lo teórico no, parece muy simple, pero cuando vamos al ejercicio práctico es donde están los problemas, pues bueno, quiero hacerlo así. También más adelante, en las semanas 5 y 6, vamos a ahondar en la investigación cualitativa.
Sin embargo, bueno, no, más bien 4 y 5. Sin embargo, hay un elemento ahí y es que como ya tienen que ir iniciando su investigación y definir el tipo, sí me parece importante por lo menos darles los elementos básicos de cualitativa y cuantitativa para que ustedes se vayan por uno de ellos. Entonces ustedes me dicen, no, profe, a mí me parece más interesante la cualitativa, vale. O me parece más interesante la cuantitativa, bien. Y ya en las próximas sesiones, pues vamos ahondando en cuáles son como las características de esta investigación. Entonces, cuando hablamos lo primero es que cuando nosotros hablamos de cualitativo o cuantitativo, estamos hablando desde el enfoque de la investigación, es decir, hacia dónde nos vamos a ir, cómo lo vamos a proponer. Y para eso, básicamente, en este, digamos, mundo pequeño y limitado de las metodologías de investigación, hay dos enfoques. Porque también se habla, bueno, también un tercer enfoque es que es un mixto, que de hecho es muy común, que es cuando yo auno o cojo parte de lo cualitativo y lo cuantitativo, que me parece que es además, digamos, como la mayoría de las investigaciones tienen eso. O sea, tienen un interés más cualitativo, pero se basan en recopilación de datos. Entonces, bueno, básicamente están estas dos y con la posibilidad de hacer un enfoque mixto. Entonces, ¿cuál es, digamos, la variable cualitativa? O sea, el tipo de variable, la cualitativa. Aquí nosotros hablamos que la cualitativa es cuando se refiere a cualidades, o sea, cuando estamos hablando de atributos, pero entonces esos atributos ¿qué son? Son gustos, son preferencias, son opiniones, digamos, cuando las unidades de medida no son tan precisas, sino que esas unidades de medida tienen, digamos, variables que se construyen sobre elementos que no se pueden como condensar de manera tan sencilla. Dentro de ello, entonces hay dos tipos, digamos, o dos propiedades más bien de la cualitativa, que es la ordenal, la que es, o sea, tú coges los atributos que eliges, ya habíamos hablado de atributos en la sesión anterior, y los ordenas de cierta manera, pero eso no es digamos, como un atributo numeral, por ejemplo, cuando ustedes miden el nivel de satisfacción esas encuestas que hacen en la universidad usualmente. Esas encuestas son cualitativas, porque ustedes dicen, ¿cuál es el nivel de satisfacción? Aquí te dicen de 1 a 5, ¿cierto? Pero ese de 1 a 5, ese 1 malo, 2 regular, bueno, eso es numeración, lo que está midiendo son satisfacciones y eso son cualidades, o sea, es muy difícil que yo ese nivel de satisfacción, o sea, lo convierta de alguna manera en un análisis cuantitativo porque, digamos, las categorías que yo estoy eligiendo para analizar ello son categorías que son subjetivas. Medir, por ejemplo, qué es excelente, bueno, regular o malo, es algo que me permite dar unos datos, porque me permite dar, digamos, unos resultados en aras de lo que yo quiero saber, pero que no es tan simple si yo quisiera, por ejemplo, tener un análisis específico, por ejemplo, de la calidad de la universidad. Porque para hablar de calidad de la universidad, la satisfacción ya no me da tanta cuenta. Para hablar de calidad, yo ya tendría que mirar otros elementos, ¿sí? El tema de infraestructura, el tema, por ejemplo, de los docentes, de la planta docente. Ahí, por ejemplo, la satisfacción ya se queda corta. Y está la otra que es la nominal, que es que no tiene orden y no es numérica. Pues cuando ustedes, por ejemplo, en las encuestas que le hacen a uno del DANE, estado civil, casado, soltero, o unión libre, ¿sí? El color de ojos, no sé, eh, el tipo la etnia, ¿sí? Si es mestizo, todos esos elementos son nominales porque digamos que nombran, o sea, son categorías, pero esas categorías no son numéricas. Cuando ustedes cogen los datos, obvio todos esos datos, cuando ustedes los ponen en estadísticas, pues ya se van a volver, digamos, de cierta manera datos y esos datos de cierta manera se pueden agrupar en números. Pero no son números que permitan, por ejemplo, arrojar medidas específicas. Ya si ustedes dicen, por ejemplo, cuántos, no sé, cuántas personas de diferentes etnias hay en la Remington. Obvio, ustedes van a tener unos datos porcentuales de eso, pero de todas maneras son categorías nominales, o sea, porque pues, eso lo que les va a dar son atributos cualitativos, no cuantitativos específicamente. Sí queda, digamos, como claro. ¿Sí queda Sí, claro ello? señor. Listo. Por eso el método cualitativo se usa muchísimo en las ciencias sociales, en la sociología, en la antropología, en la historia,
porque eso, se toman atributos que permiten, digamos, a generar tablas estadísticas, generar muestreos, pero esos atributos no me dan cuenta, digamos, como de precisiones, sino más bien de ciertas características. Entonces yo digo, por ejemplo, ¿cuántos afros había en la colonización española en 1560 en lo que se llamaba el Cartago Antiguo? Yo podría buscar eso y pueden encontrar unos números, más me va a haber unas categorías, pero las categorías no me determinan más allá de atributos cualitativos que yo quiero ver. Si eso no me da cuenta, por ejemplo, de cuánto era la producción de Colombia en esa época, no tiene nada que ver. En el sentido de que no es un problema ya de la etnia, sino más bien de la explotación y otros fenómenos que son más concretos. Que yo lo voy a cruzar, obviamente, pero es distinto. Y la cuantitativa, básicamente hay dos formas de explicación, bueno, de propiedades de lo cuantitativo, que es la discreta, que es cuando los valores que toman pertenecen al conjunto de los números enteros, es decir, cuando ustedes son cantidades. Entonces, números de hermanos, cantidad de objetos, de amigos, por ejemplo, la misma población. Entonces, ustedes dicen, bueno, voy a hacer un análisis para determinar digamos, por ejemplo, la pregunta que se está haciendo Fabián. Entonces, voy a hacer un análisis, por ejemplo, para hacer una percepción sobre la tecnología y las relaciones sociales en el marco del COVID. Bueno, si tú quieres hacer eso sobre Pereira, pues tú no me puedes decir que con un muestreo de 10 personas puedes llegar a esa conclusión, porque tú necesitas un mínimo, o sea, un mínimo. Creo que, por ejemplo, las muestras de Gallup están casi sobre el 3% de la población. O sea, un análisis estadístico serio tiene mínimo el 3% de la población. Si tú asumes que nosotros somos algo así como 500.000 personas, que esa es como parte como de la muestra que somos nosotros, pues tú no puedes decir que con 10 personas vas a hablar por 500.000, porque 10 personas no alcanza a ser el 0 punto algo por ciento, ¿a qué? No sé si alguien tiene aquí voy a hacer el cálculo, por ejemplo. Fabián quisiera hacer ese análisis sobre, sobre lo del tema de la percepción de tecnología y COVID en toda la sociedad pereirana, porque ya vamos a mirar cómo centrar un poco el tema de investigación, que es lo que sigue, apenas vamos a esto. Entonces yo digo que 500.000 por el 3. Tendrías que entrevistar para que sea correcto por lo menos a 15.000 personas, Fabián. Tendrías que hacer una encuesta de 15.000 personas para tener una imagen, digamos, muy precisa de ello. Entonces, por eso también uno tiene que delimitar el tema, que ya no me imagino cómo Fabián en 6 semanas, en 5 semanas, que quedan, bueno, ya la próxima que iniciemos con ello 4, va a poder, por ejemplo, entrevistar a 15.000 personas para llegar a esa conclusión. Usualmente por eso los muestreos tienden a ser mucho más marginales, entonces se reducen al 1%, al 0,86, que todavía guardan cierta, digamos, como, como proporcionalidad, pero que obvio se reduce por eso. Entonces las encuestadoras siempre tienden a tener un número de análisis muy marginal porque las cantidades a veces son difíciles. Pero entonces lo que uno hace es que, pues yo enfoco o centro mi muestra en un grupo mucho más pequeño, una población objetivo, y a partir de esa población objetivo yo ya podría decir, por ejemplo, yo ya le digo a Fabián, ya no lo digas, por ejemplo, en el marco, o sea, esa pregunta está muy bien, pero entonces tú lo que vas a hacer es eso en el marco de la empresa donde trabajas, en el marco de la universidad, ¿sí? O de tu carrera, es más, o en el marco de, no sé, de tu barrio, de algún núcleo, digamos, como social preciso. Y ya tú con eso, tú incluso puedes hacer un muestreo del 100% en tu barrio, que son, no sé, eh, digamos 50 casas, o sea, hacer ese muestreo relativamente sencillo. Le puedes decir a alguien, si tú diseñas la encuesta, alguien que te haga el favor y te la llene, que sea, digamos, fácil de realizar. Y con eso ya tú dices, por ejemplo, en mi barrio, que es una, digamos, como una totalidad, a partir de esa lectura yo puedo pensar, uno podría pensar que esto afecta
a toda la sociedad pereirana, y Pereira, obviamente, como parte de la sociedad colombiana, también está en ese fenómeno. Pero tú no puedes asegurarlo. Tú lo que dices es, sobre la base de mi análisis, uno propone, o yo propongo, que esta situación es una situación que es común a la sociedad nacional, ¿sí? Pero fíjate que mientras que tú intentas desde un hecho particular demostrar un todo, Mauricio en su análisis está haciendo lo contrario, le está mostrando unas categorías de análisis de distinción. Entonces él está diciendo que Pereira tiene uno de los índices más altos de prostitución infantil en comparación con. Entonces él no quiere buscar como una respuesta que englobe, sino que al contrario, la respuesta de Mauricio lo que quiere es separar una realidad local con una nacional. Y mire que eso depende de lo que ustedes quieran investigar. O sea, no es un problema del método, sino de la pregunta. O sea, ¿qué es lo que se preguntan? Y sobre eso diseñar los instrumentos que les respondan ellos. ¿Está claro todo esto? Sí, profe. Listo. Y ya le está la otra parte, digamos, la otra propiedad de la variable cuantitativa, que es la que se llama la continua, que dice que los valores que toma pertenecen al conjunto de los números reales. O sea, que tiene, digamos, como valores como intermedios o también un poco como más precisos, en el sentido, por ejemplo, que tú ya mides, por ejemplo, la estatura de la persona, el peso, el tiempo, no sé, eh, digamos como que las relaciones, por ejemplo, entre peso y edad, ¿sí? Tú puedes, por ejemplo, un análisis de la nutrición. Entonces, yo, para poder hacer un análisis de la nutrición, yo tengo que hacer un ideal de nutrición según peso y edad, y eso lo saco de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y contrasto eso, por ejemplo, quiero mirar qué tanto la gente se ha desnutrido en el marco del COVID. Entonces empiezo, o al contrario, hemos subido de peso, porque en algunos casos nos ha pasado diferente. Y eso, para poder hacer eso, tengo que mirar tallas, tengo que mirar estatura, tengo que mirar peso, tengo que mirar edad y cruzar todas esas variables para poder tener digamos, como un aproximado de lo que yo estoy buscando. Entonces, fíjense que no es tan complicado el tema de las variables, pero sí requiere tenerlas muy presentes para poder quedar en cuenta de lo que yo estoy preguntando. Cada uno tiene que construir eso. Ahora entonces tenemos lo que se llama ámbito, contexto, tiempo y espacio. Entonces, lo primero que entonces ya vamos a hacer acá es lo que se llama la delimitación del problema. ¿Qué significa delimitación del problema? Lo que ya le dije a Fabián. O sea, si tú quieres hacer un muy buen ejercicio de microinvestigación, recordemos que es microinvestigación que vamos a entregar ya en 5 semanas. No nos vamos Fabián, no te vas a ir a hacer una vaina por allá en lo abstracto, sino busca una población muestra, o sea, un lugar, un contexto. ¿Qué es eso? Es un ámbito. ¿Qué significa ámbito? Entorno, ¿sí? Que es un entorno que te permita dar cuenta de lo que tú te quieres preguntar, que sea suficiente, es decir, que ese entorno no sea, no esté por debajo de tus expectativas, y que ayuda a fortalecer, bueno, o que por lo menos te permita saber si tu hipótesis es cierta o no. Porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo de lo del taxista, el taxista entonces decía que todos los CAIs de Pereira fueron vandalizados. Entonces, si él coge con eso como muestreo, no sé cuántos CAIs fueron los que tuvieron pues como esa situación, pero si coge como muestreo solo los 3 o 4 CAIs donde pasó eso, pues va a decir, a partir de ver 4 CAIs puede ser que todos los CAIs están banalizados, pero como estamos hablando digamos, de un ámbito que tiene que ser más complejo, uno tendría que ahí sí hacer un análisis de todos los CAIs, primero coger las cifras oficiales para ver qué es lo que nos están diciendo. Segundo, hacer un muestreo, no de todos los CAIs, pero sí por lo menos de diferentes sectores, aparte de los donde se han generado como violencia o con actos de violencia, y sobre eso poder determinar esas situaciones, porque si no, pues obviamente yo voy a decir que el 100% es así cuando pues la realidad siempre es más compleja. Entonces, fíjense que el ámbito de la investigación sí nos permite también ahorrarnos dolores de cabeza. Lo mismo para Mauricio, que me decía con el tema de la explotación infantil. No puedes irte a buscar todas las casas del enocinio de Pereira, porque además no acabarías, porque tengo entendido que son muchas, para poder hacer esa encuesta. Porque tienes que mirar cómo
vas a determinar el ámbito de búsqueda, o sea, cómo vas a construir un espacio, sí, digamos, un contexto preciso para poder que a través de ese análisis específico puedas dar cuenta de una generalidad. Entonces, eso, por ejemplo, es fundamental. Y por eso te recomiendo, por ejemplo, esos hogares de bienestar, los hogares de restitución de derechos, podrías ir a preguntar ahí, un teléfono, no sé, tienes algún como contacto que te pueda permitir ello, para poder ir a preguntar esos datos, si de pronto los tienen, o que por lo menos hagan a través de experiencia. El tema de la experiencia es importante. Entonces, si tú puedes tener una cita con la directora o con algún profesor que te cuente de eso, cuántos estudiantes hay, cuántos pasan, cuántos son niños, cuántos de esos casos posiblemente los tengan. A partir de eso puedes contrastar las cifras oficiales y hacer también un muestreo. Incluso puedes tener dos datos. Los datos que ya están, lo mismo también le puedes pasar a Fabián. Seguramente ya haya tesis, investigaciones donde tengan unos datos, pero tú también quieres contrastar eso, porque pues finalmente la idea de la investigación también es contrastar o afirmar otras hipótesis y otras investigaciones. Entonces, por ejemplo, son elementos como precisos. No sé, es que no tengo aquí el cuaderno ahí a la mano. Si Verónica, Daniela o Juan José me recuerdan las investigaciones para hablar desde sus casos también. Buenas. Dale, Juan José. Profe, la amiga yo le he hablado sobre esto de la construcción de la entrada al aeropuerto. Ah, muy bien, sí, ya. ¿De qué tanto afecta lo de la entrada al aeropuerto, lo de la construcción esa del aeropuerto, qué tan positivo o negativo es? Y vas a hacer también un trabajo en un análisis poblacional, ¿cierto? Bueno, ahí entonces tienes que, uno, mirar la propuesta institucional, que esa la debes encontrar fácil, porque uno nomás dice, no sé, más que en la alcaldía o en alguna de esas tantas entidades debe estar pues como en su propuesta. Y la otra es ir ya a la población y preguntar qué es lo que opinan de esa construcción y ver, por ejemplo, cuál es la lectura que tienen ellos de eso. Ahí el problema de pronto es saber qué información debo recabar, o sea, no irse uno, y eso sí va para todos también, y todas, y no decirse como, ay, voy a ir a ver qué se me ocurre y qué voy preguntando, porque eso les va a hacer, van a tener que volver, siempre, bueno, siempre no, pero usualmente, si uno no va sin preparar preguntas, lo que pasa es que se da cuenta que lo que pregunta en el momento no es lo que necesita para tener esos datos, por eso es que son estos ejercicios y se genera también retrabajo y pues eso no es la idea. O sea, la idea de las metodologías es eso, ahorrarle a uno retrabajo. Entonces, ir, por ejemplo, mirando qué preguntas vas a hacer que te van a permitir dar cuenta de lo que tú estás preguntando. Pero dale, Juan, ya recordé la propuesta que tienes. Entonces, bueno, ese es el tema de limitar, digamos, como el problema, que es un tema de limitar el tamaño para que pueda ser, digamos, como respondido según los tiempos de investigación. Volvemos, es para entregar en muy poco tiempo. Y eso entonces requiere de limitar el espacio, de limitar el tiempo, o sea, en qué momento pues lo vamos a hacer, eso lo habíamos hablado también. De cierta manera, la población, el muestreo, que a quienes voy a investigar, cuáles son los sujetos que van a ser observados, encuestados o medidos, en dónde están, en qué momento los voy a preguntar, eso ya lo tienen que pensar, porque eso les va a permitir ir como avanzando de manera como contundente en la investigación, iba a decir la tesis. Es que estoy con la tesis también en la cabeza. Bueno, claro, hasta aquí, ¿alguna duda? Esto es muy sencillo. Pero pues está bien que cualquier situación la tengamos ahí. ¿No? ¿Dudas no hay? Bueno. Objetivos. Entonces, en los objetivos hay dos elementos, ¿sí? Está el objetivo general y los objetivos específicos. La verdad, eso no es tan no es tan complejo, pero es importante. ¿Por qué? Porque el objetivo general es el que me dice qué es lo que yo quiero hacer con la investigación, ¿sí? ¿Cuál es el logro que yo quiero tener? ¿Sí? Y el objetivo general usualmente responde a estas preguntas: ¿qué, a quién, dónde y cuándo? Pillen eso para que ahorita cuando me entreguen el objetivo general
estén esas preguntas respondidas dentro del objetivo. Usualmente el objetivo está muy asociado a la pregunta, está obviamente muy asociado al tema, está muy asociado a la hipótesis. Entonces, para que tengan este elemento aquí como muy claro para esa parte que vamos a responder más adelante. Y los objetivos específicos son la respuesta a la pregunta cómo alcanzar el logro general. Es decir, los específicos son objetivos que yo tengo, pero son objetivos que yo desarrollo en el marco de responder ese objetivo general. Ese gran objetivo que es el objetivo de la investigación también permite reconocer unos objetivos más precisos, más pequeños, que en últimas me dan cuenta de una, digamos, del resultado, del proceso más bien que tengo en la investigación. Un elemento, digamos, como nota es que todos los objetivos deben ser redactados con un verbo en infinitivo al principio. Conocer, estudiar, comprender, desarrollar, indagar, siempre se generan, se desarrollan de esa manera. ¿Alguna duda aquí con los objetivos o también todo claro? Pues los veo poco participativos. Profe, estaba tomando nota de lo que queríamos. Ya, sí, profe. Pues de mi parte está entendido. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Daniela y Verónica, que las siento silenciosas hoy. Bueno. ¿Cuál es el enfoque? Bueno, entonces ya habíamos hablado que el enfoque tiene pues dos elementos o tres contando el mixto. Lo puse aquí para que lo tuvieran preciso. Voy a leer solamente esto porque pues, digamos que son elementos. Entonces, por ejemplo, el cuantitativo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de características? Que los planteamientos son acotados, es decir, son pequeños, o sea, son precisos más bien, mide fenómenos, utiliza estadística, se centra en la estadística y prueba hipótesis y teoría. Es decir, se encarga de probar que lo que yo estoy diciendo es cierto. Es un proceso deductivo, es decir, de lo particular a lo general, es secuencial, va en orden, es probatorio, busca probar, analiza la realidad objetiva, o sea, ya lo había dicho varias veces, el investigador trata de distanciarse de la investigación para ser muy objetivo. ¿Cuáles son las bondades del enfoque investigativo? Pues, digamos, los resultados usualmente se pueden generalizar, puede, digamos, tener control sobre fenómenos, es preciso, puede permitir replicar otras, digamos, como otras investigaciones, puede permitir predecir. ¿Por qué es eso que el enfoque cuantitativo permite predecir? Porque si ustedes hacen una investigación de enfoque, por ejemplo, los informes que se hacen para medir la pobreza, que esa pobreza ya está como categorizada en ciertos bienes y demás, pues ustedes hacen un análisis de los últimos 20 años y miran una curva, y tú ves que esa curva va aumentando. Cuando tú ves que la curva de la pobreza va aumentando en los últimos 10 años, pues lo más probable es que siga, ¿sí? Porque mientras las políticas no cambien, pues la curva aumenta. Entonces tú ya puedes predecir a través de una investigación cuantitativa que a futuro esa tendencia se va a mantener, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, lo cuantitativo permite hacer predicciones estadísticas precisas. Lo mixto, que es una combinación de los dos enfoques. Y en lo cualitativo, entonces, ¿cuáles son las características? Los planteamientos son más abiertos, pues, porque es más, digamos, reflexivo, se conduce básicamente en ambientes naturales, o sea, tú en el cuantitativo, como tú coges muestras, números, realmente tiene siempre la muestra es como más cerrada, mientras que en el cualitativo los ambientes son, digamos, como más naturales, como la etnografía. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, el tema de las relaciones sociales, cuando tú miras este tipo de situaciones. Los significados se extraen de los datos, o sea, tú coges los datos, pero los usas es para extraer significados, no son los datos en sí mismos, como pasa en el cuantitativo, y no se fundamenta en la estadística. O sea, la estadística sirve como apoyo, pero no es el centro. ¿Cuál es el proceso inductivo? O sea, tú puedes ir de lo general a lo particular, es recurrente, siempre pues va sobre lo mismo, analiza pues múltiples realidades subjetivas, o sea, no se queda solo en los datos, sino que propone diferentes elementos. Por ejemplo, yo creo que Mauricio iría más por lo cualitativo que por lo cuantitativo, porque tú estás, bueno, no, Mauricio, Fabián y
y Juan José están por enfoques más cualitativos que cuantitativos, porque ustedes fíjense que están más pensando en relaciones sociales, en situación, por ejemplo, de explotación. Pues, por ejemplo, Fabián y Juan José están hablando de relaciones sociales, porque es que tanto impacta una obra una población. Eso es cualitativo. Y dime, Juan José. Profe, es que yo Dime, tengo una duda ahí. dime, claro. Pues, usted me dice que a nivel social, pero pues no, es que no sé si irme por el lado social o digamos como por el lado, digo, económico, turístico, pues en cuanto al aeropuerto. Dale, pero igual eso sigue siendo cualitativo, porque tú lo que estás pensando es reflexionar sobre esos datos. Ya en la investigación tú haces un pro y en contra y vas a mirar que y tú puedes definir qué es lo que te parece más importante. Es decir, si prima el tema del bien general sobre el particular, es decir, sobre el posible impacto positivo en la economía, o si prima el tema de la situación de una comunidad. ¿Qué es lo que pasa? Que eso tú lo vas a reflexionar también ya en la investigación, porque no es lo mismo decirlo desde lo abstracto, porque uno desde acá yo digo, no, pues es que lo importante es la economía, porque eso nos sirve a todos. Pero cuando uno llega a la comunidad, se da cuenta que hay familias pobres, que hay familias que tienen arraigo a los hogares, que hay familias que además tienen incertidumbres de dónde se van a ir. Entonces ya uno ese tema de lo económico lo revalúa. Pero si ves, todos esos son categorías más sociales, más humanistas, que categorías netamente estadísticas. Y independientemente hacia donde tú te vayas, pues tú vas a priorizar ese tema de percepción de la gente. Entonces, como son categorías muy amplias, fíjate, tú no puedes decir la gente está de acuerdo, sí o no, y con eso ya va a dar datos, sino que tú vas a decir, bueno, ¿estás de acuerdo, sí o no? Bueno, entonces razones por las que estás de acuerdo, no sé, o por qué estás en contra. Entonces, sí o no, sí, si estás en contra, ¿y por qué? Si estás de acuerdo, ¿y por qué? Y sobre eso tú ya tratas de trazar algunas líneas comunes de la gente. Usualmente no son tantas variables, ¿no? Usualmente la gente tiene como muchos elementos similares, pero eso ya te permite a ti como contrastar. Lo mismo, ya en la alcaldía, puede ser los datos, la información que tengas, o te puedes entrevistar con alguien que esté en el proyecto para que te cuente de la importancia de ese proyecto, no sé, el ingeniero que esté ahí o el encargado de la alcaldía para la ejecución, que eso te permitiría también poder como contrastar. Pero tú eres el que tiene que hacer esa búsqueda, o sea, eso ya es lo que tú defines, o sea, lo que tu investigación también te vaya dando. Ojo ahí lo que hemos hablado muchas veces. No se preocupen tanto por casarse con la hipótesis, sino tener muy claros los métodos de investigación y que la misma investigación vaya arrojando esas respuestas. Eso también es hasta un poco más como sensato y ético con la misma investigación, porque garantiza que uno no la pervierta de cierta manera por sus intereses, bien sea desde todo el amor del universo, porque tú quieres hacerlo, o porque pues finalmente tú tienes ahí unas preconcepciones que te van a impactar a la hora de realizarlo. ¿Sí te queda clara la respuesta, Juan José? Sí, profe, ya. Listo, dale. No, muchas gracias ahí por la intervención. Y entonces, ¿cuáles son, digamos, las bondades del enfoque cualitativo? Entonces, por ejemplo, profundidad de significados, ¿sí ves? Ya no se queda en datos meramente estadísticos, es amplia, o sea, puede medir muchos elementos, trabajar muchas cosas, trabajar subjetividades, trabajar diferentes, digamos, como expresiones. Hay riqueza interpretativa y eso es, riqueza interpretativa es del investigador. Ustedes, en un enfoque cualitativo, es el investigador el que define qué hace con esos datos que recoja. Mientras que en el cuantitativo, recuerden que hay una distancia muy amplia, muy prudente entre el que investiga y el enfoque, perdón por ser tan reiterativo. Y también pues permites darle contexto al fenómeno. Entonces, ustedes no solo analizan, sino que explican cuál es el contexto, qué es lo que bordea ese fenómeno, y eso lo pueden hacer con fuentes teóricas, lo pueden hacer con otras investigaciones, bueno, hay muchas formas pues, de trabajarlo. ¿Hasta ahí todo claro? Recuerden que ya vamos a acabar y van a iniciar a respuestas a todo eso en su investigación. Profe, yo le puedo pedir un favor un momento. Claro que sí.
¿Se puede, por favor, volver a la diapositiva donde estaban las investigaciones, las cualitativas? Sí, por favor, por favor. Acá. ¿Es otra presentación o es la misma donde estaba el cuadrito ahora? ¿Cuál cuadrito? Ese, ¿Acá? Ya, sí. ya, sí. Ordinal y numeral. Ordinal y nominal. Qué emoción. Profe, muchas gracias, eso era. Listo, no hay problema. Igual estas diapositivas están subidas en la plataforma. Entonces, aquí las pueden descargar. Diapositiva sesión 13. Bueno, ahora, en los tipos de la investigación, que ya es como la última parte de esta exposición, tenemos, digamos, como algunos elementos. Y es que según el tipo de investigación que yo según los criterios más bien de mi investigación, me genera unos tipos de investigación. Hay investigaciones descriptivas. ¿Qué son las investigaciones descriptivas? En las que yo quiero describir un fenómeno. O sea, eso usualmente está muy asociado a las investigaciones cuantitativas. Lo mismo que las comparativas, cuando yo cojo, digamos, y analizo varios fenómenos y comparo uno con otro. También están las investigaciones, digamos, explicativas, donde yo explico ese fenómeno, eso es cualitativo, por supuesto. Están las predictivas, que eso obvio está sobre todo en las cuantitativas, aunque hay investigaciones cualitativas que también hacen predicciones, pero esas predicciones obviamente no tienen como tanta fuerza como en las cuantitativas. Porque la cuantitativa, como lo dice aquí, se preocupa siempre de interpretar. La evaluativa, que lo que hace es coger toda esa investigación y dar una evaluación sobre ello. ¿Sí? Miren que son elementos muy concretos. No se preocupen tanto por esto. O sea, estos tipos de investigación, si quieres, incluso hasta el final, o sea, no lo tienen que responder ahora, sino que o irlo pensando más bien, y ahí al final ya pueden decir, profe, mire que después de todo mi investigación se fue más por lo descriptivo, porque mientras iba desarrollando la investigación, construí eso. ¿Qué es lo importante? Cuando ya vayan a hacer la investigación de grado, o sea, cuando ya estén en ese proceso, si tengas ya más claro cuál es el tipo de investigación que generan, porque eso les va a permitir más precisiones en qué tantos, por ejemplo, si es cuantitativo o cualitativo, entonces ya tener eso claro. Si yo ya sé que es cuantitativa, entonces tengo que saber si quieres que sea descriptiva, o si quiero que sea comparativa, o si quiero hacer predicciones. ¿Qué es lo que quiero hacer con ello? O sea, ¿qué mejor dicho, qué resultados me puede arrojar esta investigación? Si es cualitativa, entonces, pues, ¿yo qué voy a hacer? Yo quiero explicar, yo quiero interpretar, yo quiero evaluar. ¿Sí? Es más, eso todo, fíjense que es lo que ustedes quieren, no es la investigación en sí misma. Y ya, digamos, dentro de esos tipos, entonces está, por ejemplo, la documental, que es la monográfica, que es la correlacional, que es la historiográfica, que es la jurídica, que eso está sobre todo, por ejemplo, es en mi campo, que básicamente es la mayor parte de mi investigación. Yo tengo un trabajo de campo en específico, pero ese trabajo de campo está para determinar una información historiográfica, porque lo que yo estoy es comparando digamos, hacer un análisis de qué tanto la historiografía que se ha generado sobre la violencia en Colombia se corresponde con el trabajo de campo, o sea, con el análisis, por ejemplo, de la vida de unos campesinos. Pero lo que yo estoy haciendo es coger un análisis que va a ser, pues, sobre todo cualitativo, y voy a compartir ese análisis cualitativo en un contraste con lo documental. Digamos, la investigación de campo, que es en la que estamos básicamente en este momento, y entonces está el cuantitativo y el cualitativo, que bueno, ahí ya estamos hablando de que el cualitativo es hermenéutico, fenomenológico, etnográfico, biográfico, historia de bienes. Es larguísimo, que no, la verdad no quiero abordar tanto eso porque más bien cada investigación nos va a dar cuáles son las fortalezas teóricas, o sea, las herramientas teóricas que vamos a usar para ello. Porque además hay muchos más que esto, o sea, son miles, podría decir, de tipos de investigación. Y ya está el tema del experimental, que eso es más, digamos, desde las ciencias puras. Bueno, también se pueden hacer unos desde otros campos, pero que es el elemento de coger y comprobar a través de experimentación pura. Y bueno, ¿cuál es el propósito de la investigación? Entonces, bueno, fíjense que aquí entonces está el nivel, que son los objetivos,
Está la otra parte que tiene que ver como con el diseño, que es en donde estamos en este momento, y está el tema del propósito, que es para qué voy a hacer la investigación, que es, pues, o sea, es una investigación libre, o es una investigación orientada, si es aplicada, o sea, si es por un proyecto, digamos, factible, es por un proyecto especial, es para qué tipo, digamos, cuál es el propósito que desarrolla la investigación. Nosotros en este momento creo que pues todos estamos desarrollando investigaciones pues como libres sobre proyectos de ejercicios pequeños. Pero aquí les dejo esto porque les va a servir de pronto más adelante. Sin embargo, esto es muchísimo más grande, o sea, podría dedicar todas las sesiones que quedan y 10 más a hablar solo de tipos de investigaciones, porque en términos de aquí, por ejemplo, en la próxima sesión vamos a hablar de metodologías de investigación. Entonces, en metodología está la hermenéutica, que es la que más se usa, por ejemplo, bueno, se usa mucho en literatura, en ciencias sociales, en antropología, que a mí me gusta en literatura, pero en otros campos me parece que no es tan buena. Pero está, por ejemplo, el marxismo es una metodología de investigación, aparte pues, de una teoría política también, es una metodología muy usada, sobre todo en historia. Bueno, hay miles. Entonces, la idea es como tener algunos elementos que vamos a traer la próxima semana, de algunas metodologías, pero no quedarnos solo con ellas, sino más bien mirar qué corpus teóricos o tipo de propuestas me permiten entender ello. Y ya, no sé si tienen alguna duda de esta parte, de esta presentación. ¿Listo? ¿Todo claro? Bueno, entonces vamos a hacer la parte de cierre y en la parte de cierre son las 7:30. Fíjense qué juicioso he sido con el tiempo el día de hoy. Me sorprende a mí mismo que haya tenido tanta precisión con el uso del tiempo. Tienen, como siempre es bastante, o sea, tienen que definir qué instrumentos, digamos, de medición, es decir, qué variables creen, por lo menos creen ustedes que son las que le van a servir para dar cuenta de la hipótesis, determinar los objetivos, mínimo el objetivo general y mínimo dos objetivos específicos, y definir también, digamos, como el tipo de investigación que van a proponer, es decir, va a ser cuantitativa, va a ser cualitativa, entonces podemos empezar por el final. Primero decirme, la investigación va a ser de tipo cuantitativo o va a ser de tipo cualitativo. Voy a usar estos instrumentos para poder, digamos, determinar en mi investigación con estas variables. Y el objetivo general va a ser este y los objetivos específicos van a ser estos. Entonces son las 7:32, fíjense, tienen 28 minutos ya para ella. Nos veríamos a las 8 de la noche y de 8 a 8:30 aprovecharíamos para ir resolviendo cada una de las digamos, de las preguntas o dudas, o bueno, hacer una asesoría, una microasesoría de cada una de las, digamos, como de los proyectos que hayan escogido y de los instrumentos que hayan definido y demás. ¿Qué les parece? ¿Listos todos? Sí, profe, ya empezamos. Estamos todos ahí trabajando, Bueno. juiciositos. Bueno, listo. Les recuerdo que todos tienen que intervenir en ello. Entonces voy a cerrar aquí, va a estar en todo caso pendientes cualquier cosa.
Listo, ¿cómo nos fue? No, pero yo apenas acabo el objetivo general. Dale, igual podemos, digamos, como avanzar hasta donde lo tenemos y ya ahí para la próxima sesión, pues cada uno en, en, en sus casas pues avanzan en los demás temas, pues, y más bien el próximo encuentro pues ya entreguen como esos adelantos si les parece, como para aprovechar esta media horita para poder hablar en lo que avanzaron y hacer pues como una asesoría ahí como organizada. Pero fíjense que no es tan fácil, pues no cree que son cosas como de forma y no. A mí me parece que poder tener estos elementos claros es lo que nos permite desarrollar la investigación. Muchos le dan mucha como prioridad a las mediciones, a la encuesta, y la verdad eso no es lo fundamental. Lo fundamental es más bien este tema, esta primera parte. Si yo tengo esta primera parte clara y bien hecha, lo otro es accesorio, digamos, es necesario, pero es accesorio porque lo que me interesa es que eso responda a lo que ya tengo. Entonces, bueno, eh, ¿quién se lanza de primero? O de primero. Profe, yo le doy mi objetivo general. Eh, Eh, listo. bueno, entonces sería el objetivo general, evaluar si Pereira es la ciudad con más alta explotación sexual infantil en el país. Mm, Yo no sé si ese sea un objetivo general o sea un objetivo específico. Porque, por ejemplo, cuando tú hablas de evaluar, bueno, hay un listado, no lo traje, para la próxima sesión se los traigo para que lo analicen o se los envío, donde ponen, digamos, como qué tipo de verbos están como en primer orden, segundo orden y tercer orden. La parte como evaluar es más como un objetivo específico. Si fuera, por ejemplo, como eh, reconocer, ¿sí? La O, problemática, Establecer, determinar. o exacto. aprobar también. No, pero aprobar. Sí, señor. No, pero eso también sería más como más específico, pero fíjate Específico. que Fabián le apunto también a eso. Por ejemplo, un objetivo general que pensaba yo, entonces, por ejemplo, reconocer la problemática del abuso sexual en niños, niñas, en NNA, en Pereira y a través o por medio de una investigación de tipo tal, en tal lugar, ¿sí? O como lo decía Fabián, ¿cuál fue lo que tú hiciste de determinar? ¿Cómo era? Fabián, ¿cuáles fueron los verbos que tú usaste? Establecer, determinar, esclarecer. Eso, por ejemplo, ese estaba bien. Por ejemplo, es decir, esclarecer si Pereira es una de las ciudades con más altos índices de explotación sexual infantil en NNA. Ese es tu objetivo, eso es lo que tú estás pensando, establecer ello. Ya sobre eso, entonces tú determinas o organizas los objetivos específicos. Entonces, para establecer ello, ¿tú qué vas a hacer? Entonces, ahí sí, evaluar, identificar, crear un sistema de medidas. O sea, los objetivos específicos son los objetivos pequeñitos que te dan cuenta de ese gran objetivo que estás desarrollando. Como es una microinvestigación, creo que lo que propone Fabián es apenas, es muy pertinente, porque es lo que vas a hacer. Entonces, Ah, sí, ok. ¿se lo Sí, viste? profe. ¿Cómo es, Mauricio? ¿Se lo anotaste? Sí, Establecer. señor. Entonces, Ujú. establecer si Pereira es una de las ciudades, y eso es lo que tú vas a hacer. Y fíjate que ese objetivo te está diciendo acá, que creo que aquí. Entonces, te está estableciendo qué es lo que vas a hacer, establecer. ¿A quién? Pues que digamos como que niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? ¿En dónde? En Pereira. ¿Y cuándo? Bueno, eso lo vas a hacer, digamos, en el marco de esta investigación. Entonces, en ese objetivo estás respondiendo todo. Listo, profe. Listo. Muy bien, Mauricio. ¿Y los otros puntos, pudiste avanzar en alguno de ellos? No, profe, no. La verdad no. No, no, bueno. Pero entonces vamos avanzando en la ya que tenemos creo que más o menos como 7 minutos por persona.
Bueno, Ya tienes los objetivos, el objetivo general y creo que tienes la base para hacer los específicos. Con 3 está bien, no te compliques con más. Eh, ¿Qué ahora vas a hacer? Entonces, ¿qué instrumentos de medición? ¿Qué tipo de investigación vas a hacer? ¿Cuantitativo o cualitativo? Mauricio. prueba cualitativa. Muy bien, cualitativo. Entonces ya también tienes el tipo de investigación cualitativo, y eso lo pones al principio. Esta investigación va a ser una investigación de tipo cualitativa, porque lo que me interesa o lo que nos interesa, pues puede ser impersonal, que es como lo dice, lo que interesa a esta investigación es poder llegar a los logros establecidos o los objetivos establecidos, y ello requiere un análisis, una interpretación, pues como de los datos. ¿Sí ves, por ejemplo? Ya. Entonces ya dijiste que es cualitativo. Ahora, como es cualitativa, ¿tú qué tipo de muestreo vas a hacer? Entonces, entonces, ¿qué? Porque, ojo, o sea, es la parte de datos. Entonces, uno es lo que tú vas a hacer ahí en la parte de qué tipo de instrumentos de medición. Es uno, compilar la información de las instituciones públicas que me dan cuenta de ello. Entonces, ahí buscas, no sé, si la ONU tiene datos sobre prostitución y coger esos datos de prostitución global, que son datos que ya están, coger los datos que tenga Colombia sobre prostitución, me imagino que es el ICBF quien tiene ello, y los datos de prostitución que hay en Pereira. Ya, esos datos ya los tienes, eso es solo buscarlos, googlearlos y sacarlos. Pero como tú estás haciendo un trabajo de campo, ¿cierto? Es cualitativo, pero hay un trabajo de campo. Entonces lo que tú vas a buscar, por ejemplo, es, ¿qué vas a diseñar? Por ejemplo, una encuesta pequeña, simple, en donde vayas, por ejemplo, a uno de los hogares de restitución de derechos, que creo que es un lugar, un lugar que me parece muy fácil. ¿Tú por dónde vives, Mauricio? Pero yo en Cuba. En Cuba, no, en Cuba no sé dónde están. Que yo conozco unos por el centro, conozco unos por la vía Armenia, pero bueno, en todo caso, podrías mirar si puedes de pronto buscar busca hogares de restitución de derechos en Pereira y debe tener los teléfonos. Llamas o mandas un correo diciendo, no, es que yo quiero hacer una investigación para mirar qué tanto es la prostitución de niños, niñas, adolescentes en Pereira, y haces una encuesta, un formato de encuesta como de preguntas, muy conciso, porque pues, tú sabes que usualmente tienen tiempo, donde vas a intentar determinar qué tanto, qué tanto eso es cierto. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Por ejemplo, ¿qué datos tienen ellos? Que son los datos del ICBF. ¿Cuál es el rango de edades de las niñas que llegan allá? O los niños, ¿no? Porque pues, también hay niños masculinos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el rango de edades que se tiene de niños prostituidos? Desde el menor hasta el más alto. Bueno, hasta el más alto sería 17 porque son adolescentes. Pero entonces eso, por ejemplo, ya a ti te permite saber si están dentro de las estadísticas, como las estadísticas dicen, no, a partir de los 12 años, pero si tú hay preguntas, que el rango de edad es desde los 8, desde los 7, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos niños tienen en esos hogares que estén por prostitución? Si tienen el dato, si los puedes preguntar. Y sobre eso tú lo que vas a hacer es contrastar esos datos oficiales, instituciones que ya tienen, o de pronto de alguna ONG que los trabaje, no sé si de pronto haya una ONG que puedas buscar que tenga esos datos, también igual lo puedes hacer por Google, y ya lo contrastas es con fuentes, ¿eso qué se llama? Eso se llaman fuentes primarias, o sea, esas son unas fuentes de la más cercana, porque es la que está trabajando con esos niños. Entonces tú coges esos datos y los contrastas, y ya sobre eso entonces tienes, digamos, como el corpus de datos para realizar la investigación. Fíjate que no tienes que diseñar instrumentos muy complejos, o sea, casi que es sacar la información que ya está en Internet, generar una pequeña, digamos, como unas pequeñas preguntas, según esa información puedes coger, según lo que te digan los datos, y hacer ese formulario pequeño para enviar y para que te lo respondan a un lugar de restitución de derechos. Listo, profe. ¿Listo? Pero entonces ve diseñando para la próxima sesión, tarea, piensa, ya primero ve buscando ya en Google esos temas y ya diseñan las preguntas que tú crees que tienes que presentar. Y ya para la próxima nos vemos, tú me dices qué preguntas, las miramos y si están bien o no, y ya inicias a mirar cómo hacemos para que alguna entidad te la responda. Listo, profe. Listo, Mauricio, muchas gracias. Igual ahí creo que ya íbamos como enfocando. Eh, Variables, bueno, sí. De todas maneras, como tu investigación es cualitativa, fíjate que el tema de los instrumentos de medición y las
Las variables no es tan complejo, porque de todas maneras lo que interesa es la interpretación de esos datos que casi que ya están. Bueno, ¿alguien más se quiere medir? Juan José, Fabián, Verónica. Bueno, Dale, Juan José. pues yo tengo dos, no sé, es una investigación cualitativa. Ajá. Como primer punto, tengo que estudiar las opiniones de la población que reside alrededor de este proyecto con el fin de medir el porcentaje de conformidad y no conformidad frente al mismo. Eso sería un objetivo, ¿cierto? Bien, bien, aunque el general. Y pues tengo otro, estudiar a Eh, la población del sector nacederos para determinar a quién y dónde esta obra beneficiará, si a la misma población, a nivel económico y social o al sector turístico y hotelero de la ciudad. Bueno, bien, podría ser. Pues los objetivos son usualmente uno trata de que sean un poco más completos, pero está bien. Pero para el verbo del objetivo general sí me parece que estudiar no es. Porque lo que tú estás buscando no es estudiar. Para el específico sí está muy válido, o sea, sí está muy bien. Pero el general lo que tú buscas que hacer es, por ejemplo, conocer o reconocer cuáles son las percepciones que hay sobre esa obra. Entonces, fíjate que ya cambian. Una cosa es cuando yo digo que yo voy a estudiar las percepciones, a cuando yo digo que lo que yo estoy buscando es conocer cuáles son las percepciones. Entonces, te recomiendo que cambies para el objetivo general ese verbo, que cambies estudiar por conocer. Para el específico, me parece que el estudiar sí queda válido. Entonces, Listo, pero creo que vas bien encaminada estás encaminando muy bien los objetivos y está también muy claro como el tema como el ámbito, o sea, el espacio donde se desarrolla. Fíjate que con Mauricio es más complejo porque como es un tema de ciudad y tal vez no tiene una relación, pues seguramente no tiene una relación como muy cercana con ese tema, es difícil buscar en dónde se va a hacer el muestreo porque pues ahí está el tema de buscar la institución, tocar las puertas, de pronto digan que no, eso hace que sea más complejo. Pero como tú ya lo tienes muy determinado, pues de pronto te queda más fácil averiguar e indagar. Listo, Juan José. Y el tema de la medida, ¿cómo vas a hacer, por ejemplo, para contrastar eso? ¿Qué tipos de preguntas ya te pensaste que pueden servir sobre ello? ¿En cuántas personas piensas no, hacerlo? no, pues personas, digo, por ahí unas 30, un sondeo, pero las preguntas como tal todavía no. Dale. Pero mira que tus preguntas son relativamente como sencillas. Lo primero que tú preguntas en un tipo de encuesta de esas es si sabe o no de la obra que se va a hacer o si sabe o no de qué va a pasar con esa obra. ¿Por qué? Porque si te dice que no, tú descartas y todos esos no te van a dar como mucha información. Ya los que te dicen que sí, entonces sobre ese sí tú bajas. Bueno. Entonces, ¿conoce usted cuál es la obra que se va a realizar en este tramo? Tal, sí. Segunda, esa es cerrada, no así, no y ya. Segunda, ¿está usted de acuerdo con la realización de esta obra? Si no, ¿por qué? Y entonces el por qué, ya ahí en ese por qué te puede determinar elementos. Si tú quieres, puedes hacer, ojo ahí, y no solo para ti, sino para... Abiertas, Ah, dime, Juan José. preguntas abiertas. Exacto, y sobre ese tema sí les digo dos cosas. Las preguntas abiertas son muy chéveres porque permiten que el análisis sea, digamos, como más cualitativo, obviamente. Pero a veces se complica uno porque puede que todos respondan cosas diferentes y eso me complica cuando yo ya lo quiero volver estadística. En cambio, las preguntas cerradas lo que me permiten es que es más, yo doy un campo más pequeño en la que la gente puede hablar. Entonces eso me garantiza que las respuestas van, cuando yo las vuelvo estadísticas, pues me van a dar resultados mucho más claros. Entonces, lo que uno trata es, por ejemplo, tener siempre preguntas abiertas y cerradas para que en caso de que en las preguntas abiertas todos tengan, por ejemplo, tú vas a entrevistar 30 personas, puede que las 30, estoy hablando desde lo hipotético, obviamente, te digan cosas distintas. Y si todos te dicen cosas distintas, pues construir variables sobre eso se vuelve un problema, porque entonces tú tienes que construir 30 categorías distintas para poder interpretar eso. Puede que no, puede que esos 30 te digan 5 elementos que, o sea, que se repitan, que sean recurrentes, y pues eso va a ser chévere. Pero como uno no se quiere arriesgar en las investigaciones,
pues la idea es tener algunas preguntas cerradas para que no pase eso. Entonces, por ejemplo, lo primero es saber si conoció o no el tema. Entonces, eso ya es una pregunta cerrada que te da que además eso te arrojan por resultados importantes. Ojo, ¿vas a decir algo, Juan José? Bueno, Dale, porque, ojo, y les digo, si yo digo, no, es que resulta que yo pensé que todo el mundo sabía ese tema y a todos los que pregunté, ninguno sabía qué estaba pasando ahí. Pero eso ya te da una percepción. Entonces tú dices, de la muestra que yo hice del total de los habitantes, nadie sabe nada, por tanto, la gente no tiene una percepción, no sabe qué es lo que va a pasar acá, y entonces ya lo que tú coges es que tú sí haces un análisis desde las cifras oficiales y desde los impactos positivos y negativos que pueden tener, sabiendo que la comunidad afectada no tiene idea de ello. Entonces, fíjate que no se preocupen tanto porque la gente no sepa, porque eso te puede conducir a que la investigación tenga ya otra interpretación. Entonces, no veamos esas cosas como negativas. O sea, los datos no son ni buenos ni malos, los datos son datos. ¿Sí? Ahí lo que importa es la interpretación que demos de ellos. Y por favor, tengan como muy presente eso que les acabo de decir. O sea, los datos son solo eso, datos. Quien determina ello somos nosotros. Entonces, y vuelvan al tema de jugar con preguntas abiertas y cerradas para que la investigación no se les diluya. Pero por lo general creo que vas muy bien ahí como con esa propuesta, Juan José, podemos ir trabajando. También lo mismo que Mauricio, para la próxima sesión, diseña una serie de preguntas también. Como vas a entrevistar a 30 personas, trata de que no sean tan largas, que no sean muchas, porque haz cuenta en tiempo. Si tú dices que es una encuesta que tiene 10 preguntas, mínimo son 10 minutos por persona. Y a 30 personas son 300 minutos. Y hay gente además que habla mucho, ¿no? Te encuentra un familiar mío que habla y ahí se te van 2 horas, 3 horas. Trata de precisar mucho las preguntas. Bueno, está bien que sobren un par, o sea, creo que las preguntas nunca sobran para los datos, pero para esta investigación, ojo, digo para los tiempos que tiene esta, pues poner demasiadas preguntas te va a generar un desgaste de mucho tiempo y yo sé que en estos espacios el tiempo es limitado, entonces trata de ser preciso. 5 preguntas, 6 preguntas, bueno, si son todas cerradas, tú sí puedes hacer 10 porque pues eso es ir chuleando. Pero entonces por ejemplo, si son 10 preguntas o 20, que sean 15 cerradas o 17 cerradas y 3 abiertas. Y que las que sean abiertas las sean porque efectivamente tú quieres medir satisfacción, tú quieres medir percepciones y eso pues es necesario que lo hagas desde preguntas abiertas. Te lo digo a ti y se los digo a todos para cuando mientras están elaborando y organizando esas preguntas para la investigación. Les cuento, por ejemplo, una anécdota ahí, porque ya que solo quedan 2 muy cortas. Cuando estaba recién en el pregrado, iniciando el pregrado en la universidad, estuve trabajando haciendo unas encuestas sobre fondos pensionales. Estuve trabajando en eso. Y a uno le pagan por encuesta un ingreso, no me acuerdo, como 5.000 pesos por encuesta, 10.000, la verdad no recuerdo bien. Recuerdo que eran encuestas que uno supuestamente iba a llenar en 2, 3 minutos, entonces preguntas cerradas, y habían 2 preguntas o 3 preguntas abiertas. Pues resulta que como yo soy de literatura y todos los profesores y gente que conozco es de literatura, yo dije, no, pues como yo estoy en la UTP y yo conozco a un montón de gente, siempre voy a hacer muchísimo dinero porque yo conozco a muchas personas. Pues fíjense que con cada profesor me demoraba más de 1 hora por encuesta. Porque claro, son personas de humanidades, entonces reflexionan mucho cada pregunta. Y entonces hasta las de que decía de 1 a 5, pero me decían, no, Eduardo, pero ¿cómo puedo yo decir mi satisfacción en números? ¿Por qué no generas otra variación? ¿O por qué no es abierta? Y eso fue un karma para mí llenar esas encuestas porque pensé que iba a hacerlo más rápido y resulta que no fue así. Pero bueno, les cuento un ejemplo para que cuando lo desarrollen sea de esa manera. Listo, Mauricio. Digo, Fabián, perdón, Fabián, que es el que falta. ¿Todo claro, Mauricio? Sí, señor. Listo. ¿Y Juan José también todo claro? Listo, para que tiene un problema como de internet. Listo, dale, Juan José. Fabián, te escuchamos. Profe, Dime. listo. Entonces, ¿yo qué hice?
La verdad, yo establecí mi objetivo, bueno, primero con lo de la investigación. Me parece que es más fácil de medir una investigación cuantitativa, pero pues por sugerencia suya que tiene más conocimiento en el tema, lo voy a tomar una investigación cualitativa. Me parece, desde mi perspectiva, que lo que más se ajustaría sería como tipo nominal. Yo creería que sería bueno trabajar con un grupo, obviamente, pues de hecho, como mi tiempo es tan limitado, necesito trabajar con un grupo focal. Entonces, voy a realizar unas entrevistas a mi grupo focal que van a estar basadas en un formato de encuesta, ¿no? Sí. Y este grupo focal, pues como saben, es un grupo de socialización de experiencias. Entonces este grupo focal me va a servir para llevar las conclusiones de dichas entrevistas y socializarlas, como para aterrizarlas más a las percepciones. Pienso yo. Sí. ¿Sí? ¿Me suena lógico? Sí, sí, igual cuando piensen en las encuestas, de pronto en los casos de Juan José y Mauricio no sean, no funcionen así por el tema de las poblaciones, pero en tu caso, dado que eso es un análisis que tú puedes generar en varios espacios, piensa, no sé si ya lo pensaste, que la encuesta sea un formulario de Google Docs que tú puedas enviar Ajá. por WhatsApp. O sea, que tú puedas decir en ese grupo focal, que todos, si tienes el WhatsApp de todos, les envías el formulario y que todos lo respondan, y eso te facilita muchísimo todo. Claro, claro, me parece excelente. Muchas gracias por la sugerencia. En cuanto a los objetivos generales y específicos, pues, permítame, por favor. Dale, dale. Profe, ¿usted ve mi pantalla? Sí, ahí lo estoy viendo. Establecí estos. Ya. Entonces yo dije, objetivo general, establecer el modo en el que influyen las tecnologías de la información y la comunicación TICs en las relaciones interpersonales durante el tiempo de la pandemia del COVID-19 en el marco de un grupo laboral de 20 personas. Ajá, muy bien, muy Me parece. preciso el objetivo. Sí, pero por ejemplo, aquí también, en donde prioriza también el lugar, en la ciudad de Pereira, bueno, busca el En la estado. ciudad de Pérez establezco ok, Sí, ok, el lugar, perfecto. ya que lo tienes tan determinado, bueno, y para ti y para todos, o sea, el dónde, porque eso te da un elemento así como de contexto. Dale, Ok, eso está muy preciso. bien. Entonces, en cuanto a los objetivos específicos, profe, la verdad, yo soy malo haciendo objetivos específicos, así que me va a perdonar si suena como muy ababosada. Dale. No, no te preocupes, no, no. Entonces, como el primero, pues ahí como lo puede leer, indagar en el conocimiento de las TICs y establecer cómo son percibidas en el grupo. Establecido. Sí. Me parece importante como primer paso. Segundo, realizar entrevistas que nos permitan conocer la percepción de los participantes. Tercero, generar conclusiones principales a partir de las entrevistas realizadas para socializar dichas conclusiones en el grupo socializado. Y cuarto, estudiar las principales implicaciones del uso de las TICs en el grupo seleccionado durante su cotidiano vivir en el contexto de la pandemia del COVID-19. Listo, muy bien. La 2, la 3 y la 4 me parecen muy buenas. En la primera, en el primer objetivo específico, no sé, indagar en el conocimiento de las TICs. No sé si podría poner, como redactarse de otra manera. Digamos, como indagar en, sí, indagar puede ser, o sea, el verbo en definitivo que está ahí puede ser, pero en el tema del conocimiento de las TICs, no. Sería como indagar en el impacto, por ejemplo, de las TICs, por ejemplo, sí, en el impacto de las TICs, digamos, como, sí, en la población de muestra, y establecer cómo son percibidas en el grupo establecido. Ahí queda muy bien, ¿sí ves? Entonces no es como tanto en el conocimiento, porque cuando tú dices en el conocimiento es como si el objetivo específico sería teorizar sobre las TICs. Realmente tú no estás tan interesado en teorizarlas, sino que lo que quieres es indagar qué tanto impactan. Entonces, como tú quieres hacer eso, entonces ahí está bien.
Entonces, entonces sería, por ejemplo, indagar en el impacto de las TICs en la población de muestra y establecer cómo son percibidas con el grupo. Así es. Perfecto. Ahí ya quedaría mucho más como preciso. Por lo demás, creo que están muy bien esos dos objetivos. Profe, y eso sería lo que había establecido. Eso era lo que había que establecer, ¿verdad? Sí, Yo, sí. hasta ahí. Listo. Recuerda también en el tema de las preguntas que hay que diseñar, pensar en eso, lo que ya hablamos con Juan José y Mauricio. ¿Qué preguntas son las que te permiten llegar a esos objetivos, dado que tú tienes una posibilidad con el tema de formularios de Google Docs? Que los formularios de Google Docs de una vez te dan estadísticas, o sea, de una vez te pueden arrojar ya datos pues como organizados, te pueden ir generando como ciertas tendencias. Pero entonces eso depende de qué tan bien elaborada sea la encuesta. Ojo, a mi mejor amigo de la vida, yo le lleno la encuesta una vez. Pero si mi mejor amigo de la vida se equivoca, a mí ya me da pereza, porque eso a veces es cansón, y más ahorita que, no sé ustedes, pero yo tengo que leer encuestas, tengo que llenar encuestas casi todos A los días. diario. A diario, que la del COVID, que la del COVID que me hace la aseguradora, y una por cada espacio donde trabajo, donde estudio, entonces tengo que llenar dos, que, bueno, o sea, que todo es como que uno lo hace, pero tratar de que esa encuesta, los digo para los cuatro, que esa encuesta sea la que va a ser, porque ustedes reelaboran y ya la gente se marea. Es más, incluso si la encuesta no se plantea bien, yo no tengo problema con que eso se plantee en la semana 8, porque lo que queremos es contar la experiencia. Entonces, si la embarran, como que me di cuenta que me faltó esta variable, en la semana 8 se puede dialogar y eso no va a afectar pues en la nota, porque pues esto es una experimentación, digamos, y eso también me parece como valioso. Pero traten de pensarlo para que no ocurra de esa manera. Pero por lo general creo que estás pues también como muy bien con ello. Para la próxima sesión, preguntas entonces listas. Y Verónica, no sé, que te he visto como con fallas del internet, no sé si tengas posibilidad de, de participar. Sí, profe, ay, no, horrible. Dale, No, por internet no tanto, sino que el computador creo que me va a tocar formatearlo. Para entrar a Google tengo que esperar a ver si tengo suerte de que entre. Entonces sí he tenido complicaciones, pero ahí con el poco tiempo que me quedo ahí peleando con el computador, hice esto. Te dale. lo voy a decir. Bueno, la pregunta... La pregunta es, ¿cuáles son los impactos del calentamiento global en el territorio nacional? Pero voy a ser muy específica, pues porque es un tema bastante amplio. La variable sería cualitativa. Cualitativa, sí, cualitativa. Y los objetivos serían internos, que serían analítica, proyectiva y evaluativa. El objetivo general sería concientizar sobre el daño que causamos, iniciando desde pequeños errores que cometemos desde nuestros hogares y se ven reflejados en daños irreversibles en la nación. Los objetivos específicos son analizar el comportamiento de la naturaleza en la afectación de la contaminación. Identificar los proyectos del gobierno que han afectado el comportamiento del clima. Este es extenso, pero voy a ser muy específica con esta identificación. Determinar las causas que nos ayudan a solucionar esta problemática. Desarrollar un sistema que nos ayude a tomar buenos hábitos desde nuestros hogares sin complicaciones. Obviamente eso fue lo que hice en un momentito. Obviamente tendré que corregir muchas cosas, pero pues fueron las ideas que tuve en el momento. Profe, no lo escucho. Bueno, por ejemplo, ahí lo que Ya. tú vas a hacer, ya, sí, perdón, es que no había activado el micrófono. No, no me había pasado, ya me ha pasado como 2 veces esta semana. Tú lo que vas a hacer para poder dar, bueno, y creo que a todos nos sirve. Hay un método que es el método inductivo, y ¿en qué consiste el método inductivo? Que a partir de cosas particulares yo explico cosas generales. Entonces, lo que estamos haciendo, de hecho creo que todos, es tratar de, a partir de un muestreo muy particular, de un espacio, digamos como de análisis muy particular, dar cuenta a respuestas globales.
En ese sentido, creo que el tema de la pregunta está bien, no es problemático. ¿Qué sería lo problemático? Definir entonces cómo vas a hacer ese muestreo para poder dar cuenta de esa respuesta. No sé, porque en la investigación, en la pregunta de investigación y en el objetivo, sí tiene que estar muy claro en dónde lo vas a realizar. Porque si tú dices, digamos, mirar la afectación del calentamiento global, es una respuesta que tú puedes inducir a partir de la investigación, pero sí tiene que estar muy preciso dónde vas cómo vas a hacer ello, o sea, en qué población muestra lo vas a hacer. No sé si ya lo tienes presente. No, profe, sería pensar. Sí, e incluso, por ejemplo, tú vas a mirar, ¿me repites la hipótesis de la investigación? Que no se me olvidó. El objetivo general, Sí. concientizar el daño que causamos iniciando desde pequeños errores que cometemos desde nuestros hogares y se ven reflejados en daños irreversibles en la nación. Claro, pero por ejemplo, ese objetivo general tú lo puedes ya concretar en el barrio donde vivo. Entonces ya tú pones en la comuna tal, en el barrio tal, en el lugar tal, o en el conjunto tal, pues, no sé dónde vivas, o en el trabajo, entonces en la empresa tal, porque ya tú estás haciendo una delimitación de los objetivos. Que si tú dices que el objetivo es concientizar pues digamos como no sé, a tu entorno, pues tu entorno puede ser toda la ciudad, puede ser todo el país, y es un objetivo, digamos, loable, pero como tú tienes que, o sea, el objetivo son los logros que tú vas a desarrollar con la investigación, tienes que concentrar ese objetivo en algo más preciso. Entonces piensa dónde te queda más fácil, si hacerlo en tu hogar, si hacerlo en tu trabajo o hacerlo en la universidad. O sea, de pronto tengas pues con la gente de, de tu carrera, mira cuál de esos entornos es más fácil para poder desarrollarlo y sobre eso entonces ya es más fácil. Entonces, por ejemplo, ya la encuesta que uno diseña, para que vayas mirando, tú preguntas, tú sabes qué es el calentamiento global, por ejemplo, a la gente, saben qué impacto se está teniendo el calentamiento global en las sociedades, saben cómo se puede aportar a revertir el calentamiento global. Mira que todo eso es cerrado, sí, no, sí, no, sí, no. Entonces, ¿sabía usted que nosotros consumimos tanto plástico? O sea, todos esos datos que tú puedes encontrar fácilmente, porque de eso por fortuna sí hay mucha información, lo que tienes es que filtrarla, ya habíamos hablado un poco de eso, de toda esa cantidad de información, escoger la que te sirva, mirar cómo puedes hacer preguntas para que la gente permita reconocer esa problemática y además, porque tú no quieres solo que genere, o sea, es que generar conciencia no es solo reconocerlo, sino que cambie las prácticas cotidianas. Entonces, por ejemplo, ¿sabían ustedes que, no sé, la huella de carbono que nosotros tenemos es de tanto y esa se puede disminuir si nosotros reciclamos más, si separamos si paramos la basura? Bueno, ya buscar, por ejemplo, esas acciones cotidianas que son útiles, hacerlos dentro de la encuesta y al final una cosa donde está dispuesto usted a empezar a implementar esas medidas en su vida cotidiana, bien sea en la empresa, bien sea en la universidad, bien sea, digamos, en tu círculo social pequeño, pero que te permita dar cuenta de ello. Y fíjate que es una investigación muy loable, o sea, con un proyecto ético bello, pero que sí hay que determinarla según lo que puedas hacerlo. Listo, profe, gracias. ¿Se te quedó claro todo? Sí, profe, lo voy a hacer aquí en el conjunto. Ah, perfecto, fíjate. Entonces ya ahí Ujú. tienes que para la próxima sesión determina muy bien las preguntas y ya la próxima sesión entonces discutiríamos todas las preguntas. Listo, profe, gracias. Listo, no, a ti. Bueno, ya son las 8:32, me disculpo por pasarme 2 minutos del encuentro de hoy. Creo que ha sido un espacio también como productivo y seguiremos pues como en la tarea de ello. Les, ¿qué? Les recomiendo pues las películas que que les había propuesto, Spotlight y Bowling for Columbine. Véanlas, las podemos discutir también un poquito en un espaciocito el próximo encuentro. Les reitero el tema de la ficha de lectura para el próximo encuentro también, bueno, por lo menos para la próxima semana a mi correo. Y nada, que tengan pues un muy feliz resto de semana. Espero que todos también, que para todos también las cosas sigan mejor, que estén bien ustedes y sus familias, por todas las razones que tenemos dudas en estos días. Y nada, también muchas gracias por escuchar y participar de este espacio. Gracias, profe. Feliz noche.
Gracias, profe. Buenas noches. No, profe, muchas gracias. Ustedes también descansen.